Incertidumbre probablemente es una de las más altas que hemos tenido de presentación. Cuando hubo el COVID, a pesar de listo el reporte de inflación, no lo presentamos porque la incertidumbre era demasiado grande. No estamos a ese nivel, pero ciertamente, probablemente muchas de las proyecciones que ponemos no acierten. Vamos a comenzar con el Instituto Mundial. Y el escenario que estamos contemplando todavía es realmente benigno, que gran parte del problema se arregla antes que termine este primer semestre. Esta opinión más o menos es compartida por gran parte de los asesores de política económica. He estado esta semana en una reunión del presidente de Banco Central de Sudamérica, hace menos de 10 días en una reunión del presidente de Banco Central de todo el mundo, con Powell, Banco Central Europeo, Lagarde, etcétera. Y el escenario básico de todos es benigno. Probablemente porque tenemos la distorsión de economistas. Creemos que la gente es racional y lo racional a la larga es buscar un acuerdo que minimice el daño entre los países. Tal vez el que nos tradujo un artículo hace como 10 días de Martin Wolf, el comentarista principal de Financial Times, ponía que el arreglo va a ser dificultoso, va a ser desordenado, pero antes se logre. Ahora la idea de todos es que los que se encarguen ahora sea la gente de cabeza fría, que busque qué acuerdos se puede lograr, qué cosas se puede ceder, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora el escenario básico es uno benigno. Y eso permite que el crecimiento que estamos proyectando ahora sea uno que todavía es relativamente bueno, incluso un crecimiento un poco mayor del que se tenía en el reporte de diciembre. Hay que recordar que instituciones como el Fondo Monetario proyectaban para este año un crecimiento similar al año pasado, que fue de 3,3. Y para los diferentes países tenemos unas proyecciones tampoco tan distintas. En el caso de Estados Unidos estamos proyectando 2,2%. Esta semana, como veremos en el siguiente cuadro, hubo la reunión del Banco Central Norteamericano, del FED, en que cada 3 meses a los miembros que voten y los que no votan del Comité de Operaciones se les pide que pongan sus proyecciones de inflación, crecimiento y tasa de interés en los siguientes meses y en los siguientes años. Y podemos ver, para pasar un poco más rápido esta parte, porque la incertidumbre es tan grande, pueden ver que incluso para este año, frente a lo que proyectaba hace 3 meses, en diciembre, ha elevado su proyección de crecimiento de 2,3 a 2,4 y para el próximo año de 2 a 2,3. Parte de esto han sido los 2 factores que han ido impulsando la economía. El más fuerte era la inversión en inteligencia artificial, creciendo, inclusive haciendo que estas empresas más grandes estén teniendo que cubrir el mercado de capitales, porque no van a alcanzar sus recursos propios por el tamaño de inversiones que viene haciendo. Hay que recordar que algunas de estas empresas están invirtiendo mucho más que toda la inversión peruana, una sola empresa. Y son cantidades bastante grandes, ¿no? Que toda la inversión en todo el Perú, sumando realmente la casa que usted hace, la bodega, todo el gran proyecto minero, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de inflación, están esperando una inflación sí más alta para este año y más alta para el próximo, en parte por el reflejo de lo que se observa en los mercados, precio de combustible básicamente, y el impacto, como vemos, podría tener también en otros rubros. Con respecto a la tasa de interés, no ha cambiado la tasa de interés, la cantidad de ¿cuál es la tasa de interés que tiene al final de cada periodo? Este ve a largo plazo, que se ha aumentado ligeramente a 3.1, la tasa de largo plazo frente a 3. Lo que sí está cambiando en el mercado, más bien, es la posible reducción de tasas. Hasta hace poco se considera que había una, pero antes de diciembre. Ahora está viendo, gente del mercado está hablando que tal vez haya una subida, si bien para octubre. Entonces el escenario de tasa de interés puede ser distinto, pues depende de cómo vengan los nuevos datos. Si este escenario
que estamos tomando nosotros, que está asumiendo la mayor parte de bancos centrales, se mantiene o se modifica. Si esta situación persiste más tiempo, obviamente la situación va a ser bastante distinta. Y es difícil saber la respuesta. Y lo comentaba con el señor Adrián Armas, que no puede hablar porque tiene un problema bucal. En 73, cuando hubo la subida de precio del petróleo, el país que reaccionó mejor fue Alemania. Aplicó una política monetaria restrictiva rápidamente. 2011, fuerte subida del precio del petróleo, el Banco Central Europeo sube la tasa de interés y se consiguieron los peores, una de las peores decisiones que se tomaron. Tuvo que retroceder en 3-4 meses. O sea, aparte la mayor parte de los bancos centrales está en la posición de esperar bien cómo se resuelven los acontecimientos, que hablar con expectativas, qué sectores son golpeados, cuándo se afecta la economía, etcétera, ¿no? Y probablemente ese escenario básico, no en todos los países, aún no han subido la tasa de interés por unidad. Brasil bajó su tasa de interés, por la tiene altísima, y incluso en el caso de Brasil se espera que redujera 50 puntos básicos, redujo solo 25. Pues el escenario básico, diría, para la mayor parte de los bancos centrales sería esperemos para tener un panorama más claro. Pasando a la siguiente, puedo ver la cotización del Brent y del West Texas. Acá no está puesto, hoy día ha sido esta cifra de ayer, pero he puesto algunos episodios, incluyendo este más reciente, de subir el precio del petróleo y cuánto han durado. Pueden ver ustedes la guerra en Irak. El salto del precio del petróleo fue 181%, duró casi un año, 384 días. La guerra de Yom Kippur del 73, el salto fue 238, duró 122 días. El 90, la guerra del Golfo, el salto fue 140% del precio del petróleo. El episodio duró 88 días. La guerra de Ucrania, que afectó básicamente gas, es cierto, pero subió el precio del petróleo en casi 100%. Hasta ahora ha subido realmente el precio del petróleo 50% hasta cifra de ayer. Hoy día sería un poco más alto. Vamos a ver cuánto dura. Frente al 7-3 hundió la economía mundial. Hubo recesión en todas partes. A nosotros mismos nos destrozó macroeconómicamente. Incluso lo extraño es que decían que se originó en el Perú en ese momento, mucha gente. No hubo desapareció la pesca, subió el precio de pescado, hizo que subiera el precio de alimentos, los precios de petróleo reaccionaron y quemaron su precio, el precio de petróleo, y bueno, vino toda la historia. Pero allí el impacto, el peso del petróleo en el Producto Bruto Mundial era mucho más alto. Entonces golpeó mucho más la economía. Ahora, eso también significa que ahora que el petróleo es menos importante en la producción mundial, también podría subir mucho más sin afectar tanto la economía mundial. Pero las subidas pueden ser algo mayores, no se podía descartar eso. Pero bueno, esperemos todavía el escenario benigno. Si vemos qué ha pasado con los commodities, la diferencia entre los dos primeros meses y lo que viene, recuerden ustedes, el ataque IRA fue el último día de febrero, los cambios son en marzo, que estamos viendo los mercados, el último día de febrero fue el sábado además, o sea, estamos viendo realmente mercado desde la invasión, el ataque Irak, perdón. Puede ver el oro, que estaba subiendo 22%, está cayendo 11% ayer, realmente, he visto la cifra hace un rato, está cayendo más de 13% frente a fin de febrero. El cobre, que está subiendo 7,5, está cayendo 16%, lo mismo el zinc, el petróleo, está subiendo 41,5%, las bolsas que venían fuertes, la bolsa que había subido 2% norteamericana, está cayendo 6 ayer, Standard Poor's, lo mismo, la bolsa peruana, que venía fortísima, está creciendo 32,4, ahora está cayendo 15,2, etcétera. O sea, en activos, en los precios activos sí ha habido un cambio fundamental. Esperemos que se mantenga más o menos estos niveles y vamos a ver qué pasa.
Ahí está, ahí pueden ver ustedes el impacto del petróleo. No están puestos, bueno, sí están puestos los periodos de los 70 también. Como pueden ver en términos reales, todavía la subida no ha sido tan alta. Miren ustedes lo que pasaba el 2008. El 2008, antes de Lehman, todos los bancos centrales subimos la tasa de interés porque los precios de los commodities subían fuertemente. Chile, su inflación llegó a 10%, nuestra inflación llegó a 6,5%, y no era Perú, Ecuador dolarizado tenía inflación más alta inclusive, ¿no? Y lo pueden ver la razón de este incremento de precio de commodities, no solo fue petróleo, también fue alimentos, tanto en términos nominales como reales estaba más alto. El periodo reciente, pueden ver ustedes guerra de Ucrania, precio nominal real más alto, y esto que hablábamos, la crisis del 7.3, 7.9, los precios reales bastante más altos, 7.3 casi ni son también, ¿no? Bastante más altos, ¿no? Continuemos. La bolsa han tenido una volatilidad bastante grande, pues eso lo hemos visto en la media hace un ratito, sigamos. Y estas son las proyecciones que tenemos con respecto frente al reporte de inflación anterior. Pueden ver ustedes que frente al reporte de inflación de diciembre, a pesar de esta corrección de marzo, todavía tenemos precios algo mejores utilizando los futuros. Y algo parecido realmente en el caso del oro, y bueno, en el caso del petróleo sí tenemos un cambio bastante grande. Si vamos a los términos de intercambio, podemos ver ahí que se ha habido un descenso que incluso si tomaron las cifras de que estamos viendo hoy, sería algo mayor. Y he puesto ahí un dato, sirve para no de meterlo, que era, no solo es petróleo, va a afectar a plásticos y de grande va a afectar también a fertilizantes. Fertilizantes ya comenzó a subir fuertemente, va a afectar urea, va a afectar... Entonces, si el petróleo se mantuviera alto en cuanto a precio, tenemos también que los commodities, los granos, costarían más. Si el petróleo se mantiene alto, el maíz se va a utilizar para etanol, va a hacer que el precio del maíz se eleve más, que el precio del pollo, etcétera, se eleve más, etcétera, ¿no? Esperemos por eso que es un escenario benigno, pero el impacto no solo es directo sobre el transporte, como mucha gente cree, es sobre muchos bienes, ¿no? Y puede ser bastante fuerte. Un punto de repente a mencionar es que el incremento en commodities afecta más a Perú que a países desarrollados. Y eso es simplemente porque somos pobres. Un pan en Perú, el peso del trigo pesa más que en el precio de un pan que compra un suizo en Ginebra, porque los alquileres de la panadería son probablemente una fracción de lo que paga la panadería en Suiza, el sueldo del panadero es una fracción de lo que le paga un panadero en Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente el precio del insumo dentro del producto final tiene que pesar algo más, y con estos precios tiende a haber una inflación mayor de alimentos en nuestro país. Y el otro factor es porque somos también más pobres, alimentos pesan mucho más en la canasta del consumidor. Entonces realmente la inflación total se eleva mucho más porque alimentos pesan mucho más dentro de la canasta, ¿no? Pero bueno, continuemos. Fuera de esto, la balanza comercial sí aparece bastante positiva. A enero tenemos un superávit comercial de 7.000 millones. Estamos proyectando, con esto, los precios a futuro, hasta ayer, estaba proyectando realmente un superávit comercial de este año de 44.000 millones y 45.000 el próximo. Hay que recordar que estos volúmenes de superávit comercial son mayores a las exportaciones de hace 5 años, más o menos. O sea, es un salto bastante importante. Y realmente en exportaciones, a Perú le ha ido bastante bien. Y eso es lo que quisiera señalar en este cuadro. Miren ustedes, Argentina exporta de 2000 casi 4 veces lo que exportamos nosotros. Ahora nosotros exportamos más que Argentina.
Miren ustedes un país como Colombia. Colombia exportaba más del doble que nosotros en el 2000. Ahora nosotros exportamos 80 y tantos % más que Colombia. Miren Chile, que sigue mejor. Chile, su exportación han crecido 489%, las han crecido 1.200%. O sea, no nos ha ido mal en cuanto a exportaciones, al menos mejor que nuestros pares. Continuemos. Y las no tradicionales, no ha sido solo precio en las tradicionales, las tradicionales también han ido bastante bien. Pueden ver para los últimos 12 meses cómo Perú y Colombia son los que tienen la mejor performance. El año pasado nosotros tuvimos la mejor performance y si vemos solo el 25. Si vemos realmente los últimos 5 años, Perú es el país que ha tenido el mejor comportamiento. La cuenta corriente de balance de pagos, cerró en 3,1% el año pasado, esperamos que sea 3,2% este año. Realmente es superior a nuestros padres. En los países medios grandes, Ecuador sí tiene un superávit, creo, de como 5 y pico, ¿no? Bueno, actividad de economía nacional. Pero algunos datos. La economía venía sumamente fuerte. Eso es lo que nos está dando todavía cierto impulso, y lo vamos a ver por componentes, por sectores, cómo los ligados a demanda interna siguen siendo bastante fuertes. La masa salarial formal, último 12 meses de enero, 36,2. La importación viene de capital, tasa de 2 dígitos, último 2 meses, enero, febrero. El cuarto trimestre fue 17%. Consumo interno de cemento, ya son varios meses con tasa de 2 dígitos. Enero, febrero, 12,5%. Son cifras que no se veían hace más de 10 años. El IGB interno, que ando 6,3%. Por si acaso, los primeros 15 días de marzo, ¿no? Tanto transacciones como IGB todavía está bastante fuerte. IGB interno, ¿cuánto está primero 15 días de marzo? 2 dígitos, 10,6. O sea, sumamente fuerte. IGB está reflejando realmente valor agregado. Todavía está bastante fuerte el primero día de marzo. Vamos a ver cómo continúa la cosa. Estamos entrando con buen pie, estamos entrando con inflación baja. Vamos a ver la situación fiscal, bueno, después la comentaremos, pero en general con fundamento realmente sólido que probablemente nos permita una resiliencia, incluso escenarios algo más negativos de lo que estamos proyectando. Pagos digitales, correos electrónicos, estas son las facturas de SUNAT, pues de sectores, creciendo 14%. En enero-febrero, son cifras bastante altas. Esto es lo que las empresas SUNAT de ventas, son cifras bastante altas. Los mismos pagos digitales, transacciones con tarjeta, que es 11,5, etc. O sea, la economía, bueno, vamos a decir, venía, creo que todavía viene fuerte. Empleo, en enero, empleo creció 4%, 3,9%, pero el sector privado 5,3%, después de crecer 6,2% empleo privado el año pasado. Que son también cifras bastante positivas. No, agropecuario es cierto que ha crecido más, 9,3%. Pues si vamos al siguiente gráfico, podemos ver que es en todos los sectores, y sectores urbanos también están creciendo fuertemente, ¿no? Comercio, el empleo crece 5,4%, formal. Los que pagan salud, los que contribuyen a FP o a pensiones, servicio 4,4%, consumo 8%. O sea, es extendido. Hoy ha crecido más el sector de se recuperó del solo para la crisis 23, pero en general es todos los sectores. Expectativas, están en el tramo optimista. Esta encuesta se hizo cuando sacaron a Gerí, cuando entraba el ministro, no se sabía quién entraba. No sé si había anunciado Hernando de Soto todavía en el mundo de las encuestas, pero justo en el momento de la transición. O sea, no es sorprender también que haya frente, no hay ni presidente, que haya bajado un poco de expectativas, ¿no? Pero se mantiene el tramo optimista. Tal vez estos factores que estamos viendo de economía mundial, etcétera, el gas que se interrumpió por 15 días, puede ser que las expectativas que cuando las tengamos a fin de este mes también hay cierto deterioro, porque sí son factores concretos que ha estado viviendo la gente, ¿no? Bueno, en la previsión de crecimiento, como pueden ver ustedes, cae algo el sector primario,
Minería algo 0.1, pero 0.1, y gas algo parecido, 0.1 también de caída, y es compensado por los sectores ligados a demanda interna, crece 0.6, eso nos lleva al crecimiento de 3.2. Fue la proyección anterior del 3% del producto, ¿no? Un punto importante realmente señalar es que el crecimiento sí va a ser menor que el año pasado, pero mayor al que teníamos el reporte de inflación anterior. Ojalá realmente, si este será muy benigno y esta inercia fuerte se mantiene, el crecimiento puede ser también más fuerte, que puede producirse perfectamente, ¿no? Y por gasto, sí tenemos una demanda interna bastante fuerte. La inversión privada, hay que recordar, creció 2 dígitos el año pasado, después de mucho tiempo, la excepción del 21, en que se tenía parte de la inversión del COVID, que no se pudo realizar. La inversión minera, está, un segundo lo vamos a ver, está fuerte, eso lo vemos en un segundo, creo, ahorita. La inversión minera el año pasado creció 19,3%. Hemos sido moderados en contra del estimado de crecimiento para este año. Estuve en la reunión de minero de Toronto. El entusiasmo que vi, bueno, dado los precios de los minerales, también no debe sorprender, el entusiasmo que vi por desarrollar nuevos proyectos era bastante grande, y creo que si los precios se mantienen y en un escenario normal, probablemente tengamos un buen año también de inversión minera. La inversión no minera tampoco fue mala, fue 9%, y efectivamente terminamos con una crecimiento de inversión privada de 2 dígitos. Este año hemos puesto algo menor, pero ojalá si este escenario se disipa rápido, podamos tener una mejor performance. Obviamente depende también de la elección de un buen gobierno, etcétera, que tengamos, ¿no? Si vemos frente a la región, estamos con Paraguay, los países que más creceríamos. Paraguay sí le dio muy bien. Si bien Perú ha crecido más 7 siglos, los últimos años Paraguay crece más que nosotros. Paraguay tiene un economista de presidente que ha sido ministro de Economía, ha sido director del Banco Central. Y es un país que se manejó bien. Bueno, y Perú seguimos. No nos ha ido tan mal, no manejándonos tan bien, vamos a ponerlo. El déficit estamos estimando que va a ser este año 1,8. A febrero está en 2,1. Para este año 1,4. El déficit es menor frente a otros países. La deuda va a estar este año probablemente bajo el 30% del producto, 29,3. De repente, o sea, él está controlado. El problema es que no parece haber mucha preocupación con respecto a la situación fiscal en el país, ¿no? Está por un montón de normas que sí erosionan la credibilidad en la fortaleza fiscal a futuro. Si hay muchas diferencias con respecto al anterior periodo boom. Los precios, si retrocedemos, están a un nivel mucho más alto realmente que teníamos el anterior el momento de crecimiento fuerte de la economía. Había 2 factores, creo que, miren ustedes, comparen con, bueno, está puesto desde donde, compare el periodo del 2005 a 2012, no llegamos a estos niveles de término de intercambio. Tenemos que ir retroceder 75 años para tener términos de intercambio tan favorables. ¿Por qué ahora crecemos tan poco frente al otro? Parte de la inversión minera ha sido menor, eso es cierto. Por segundo, también inversión pública ha sido menor. Cuando entró el presidente García en 2006, el ministro Carranza modificó la norma fiscal para mantener el tope para gasto corriente, por una inversión pública. Acá lo que ha estado creciendo en los últimos años ha sido gasto corriente, que ha sido más rígido y tiene un menor impacto también en cuanto al crecimiento, ¿no? Pero bueno, sigamos de repente retrocediendo. Los bonos se han mantenido bastante estables frente a otros países. Ha crecido obviamente la tasa de interés. Ha subido
algo en Estados Unidos frente a diciembre, pero ha habido realmente en marzo una salida hacia los países considerados seguros. Estados Unidos es uno de los países considerados seguros, ha salido dinero de emergentes, se ha reducido la participación de extranjeros en el mercado de bonos, y no es sorprender que haya pasado. Eso lo vemos desde el gráfico. Puede verse la línea naranja, que es cuánto perden los extranjeros en el mercado de bonos, y la tiene la cifra, bueno, se hubiera puesto febrero, pero frente a febrero, diciembre, febrero, hay extranjeros comprando bonos peruanos. Marzo, los extranjeros están vendiendo bonos peruanos. De ahí también la subida de tasa de interés que uno está percibiendo, ¿no? Si vamos a política monetaria, la tasa de referencia está en 4.25, la más baja todavía en los países grandes de Sudamérica y México. Está en 2.11 la tasa real frente a la inflación. Tuvimos la reunión de política monetaria esta semana. En este escenario de incertidumbre, más bien con presión al alza de algunos precios, si bien por choque de oferta básicamente, si consideramos prudente mantener la tasa. Un punto de repente a mencionar marginal es que la demanda todavía está fuerte. Todavía hay una preocupación de que un choque de oferta podría irse más rápido a inflación presente, porque la demanda todavía está fuerte, ¿no? En el caso peruano. Si vemos la tasa de Perú frente a otros países, como decía, la más baja, ya ha sido la más baja todo este periodo. Hemos conseguido controlar la inflación con una tasa más baja que otros países. Si la intervención cambiaría, las cosas cambian tan rápido. El segundo semestre del año pasado particularmente, tuvo mucha presión apreciatoria, o sea, fornado por el sol, apuestas porque el sol se va a fortalecer. El año pasado íbamos a tener, como pueden ver ustedes ahí, con casi 10.000 millones, 9.000, la cifra abajo, 9.758 millones, con casi 3.000 en compra spot, el resto derivados. Enero, febrero, la intervención fue más fuerte. En enero intervenimos con 7.000 millones, en febrero con casi 4.000, para que el sol no se fortaleciera tan rápido. El año pasado nos apreciamos, el sol se fortaleció 10,6% al precio de esta intervención, porque nosotros no buscamos un precio determinado, lo que buscamos es frenar volatilidad excesiva. En marzo hemos intervenido en sentido contrario. En marzo, como pueden ver hasta ahí, para que no se deprecie más bien tan rápido. Eso es, y nos estamos depreciando, o sea, moderamos realmente las presiones, no las evitamos totalmente, se mueve en función, se mueve como se mueven los otros países, como está moviendo también el euro, que se ha habilitado este marzo. Lo que pasa, no se mueve menos precisamente por intervención, pues no es que no se mueva, ¿no? Bueno, continuemos. Bueno, ahí podemos ver el tipo de cambio de Perú frente a otros países más estable. En el siglo nos hemos apreciado 1,4, países como Brasil se apreció 200, etcétera, etcétera, ¿no? Las internacionales son casi 100.000 millones. Y son frente al producto, frente a diferentes deudores, deuda, etcétera, son relativamente altas. La inflación a febrero está en 2,2, choque de oferta básicamente que tuvimos. En marzo vamos a tener impacto del gas, vamos a tener impacto de la subida del combustible ya por la guerra de Irán. O sea, va a ser un impacto grande. Si bien tenemos aún estimado, estemos alrededor del tope superior al rango. Y esperamos, como creemos que este choque es temporal, esperamos que se vaya revirtiendo a lo largo del año. Tenemos como se ve, estoy adelantando, la inflación presente por estos factores, si ha sido choque de oferta afectando alimentos, ha sido más alta allá en Perú que en la eurozona, todavía es más baja que Estados Unidos, pero si hay este choque en alimentos fuerte, puede que sí nuestra inflación llegue a superar a la norteamericana. Y si se revierte, sí creemos que va a ser más baja que la norteamericana. Estamos esperando este choque, que nuestra inflación fuera más baja que la norteamericana este año,
y el próximo, el año pasado ha sido mucho más baja, el 24 mucho más baja. En el siglo, lo que vemos, el core inflation ha sido más baja en Perú que en Estados Unidos, pero sí hay un choque de alimentos, nos golpea, como dije al comienzo, más a nosotros que a otros países. Y dentro de la región, obviamente, sí estamos con la inflación más baja. La epidemia de inflación está anclada a 2,1, vemos. Y la proyección, lo que le está comentando, está en 2,4, le hemos elevado, pero por estos choques que han ocurrido, ¿por qué no le elevamos más? Incluso consideramos que marzo va a estar cercano al tope superior, porque creemos que muchos de estos efectos van a revertir el escenario que tenemos. En cuyo caso, realmente, si bien tenemos inflación alta en marzo, en meses posteriores, particularmente más segundo semestre, teníamos una inflación negativa mensual, ¿no? Que corrige esto. Pero bueno, me quedo para sus preguntas.